Antes de empezar con la grabación de la sesión. Creo que no está el delegado. ¿Alguien desea hacer alguna consulta administrativa antes de empezar con la grabación de la sesión? Yulisa Mendoza, ¿deseas hacer algún comentario? No, ingeniero. Buenas noches. Ah, ok. Como activaste tu cámara, pensé que ibas a hacer un comentario. Bueno, vamos a empezar con la grabación, ¿no? Saben que son libres de interrumpirme cuando deseen. La clase tiene que ser en ambos sentidos, no tanto el profesor como el alumno. Y básicamente los cursos que están a cargo de mi persona son cursos netamente de teoría, práctica e investigación. ¿Ya? Empezamos con la grabación. Esa es la sesión número 5, ¿no? Jóvenes, buenas noches. Bienvenidos al curso de Análisis Estructural 1 de la Universidad Nacional de Ucayali, correspondiente al ciclo virtual 2021-1. El día de hoy vamos a explicar el marco teórico sobre los métodos energéticos. Como ya habíamos estado comentando, dentro del sílabus del curso de Análisis Estructural 1, íbamos a desarrollar los métodos convencionales, aquellos métodos clásicos que se estuvieron usando durante muchas décadas y mediante el cual se pudieron hacer los cálculos estructurales de las edificaciones de gran, mediana y poca altura a lo largo del mundo. Muchos de estos métodos son la optimización de un método anterior y los primeros, los primer grupo de estos métodos los podemos juntar y determinar como métodos de energía o métodos energéticos, ¿no? Dentro de ellos está pues el método de la carga virtual, del trabajo virtual, de la carga unitaria y todos unos métodos que vamos a poder desarrollar más adelante. Pero todos estos métodos energéticos tienen el mismo marco teórico. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar el marco teórico de los métodos energéticos y es tan sencillo como el curso de estática que ustedes pudieron revisar del hecho de un elemento estructural cualquiera, ya sea columna o viga, que está en este tipo de arreglo, ¿no? En general, si esto fuera unión rígida, una unión rígida, podríamos decir de que esto es un pórtico, ¿no? Pero como este está simplemente apoyado, no es una unión rígida, ¿no? Entonces, en este caso, las vigas están bajo acción de fuerzas y esta fuerza, al ser transmitida a las columnas, tiene una reacción, ¿no? En sentido contrario, en misma magnitud, se podría decir. Aquí está, se equilibra. Entonces, esto lo tenemos de estática. Este es el conocimiento de estática. Pero aparte de eso, que también estuvo en estática y física, tenemos que ver qué más esfuerzos se presentan en un arreglo estructural, ya sea un tipo armadura, una viga o un pórtico. Entonces, existen 5 esfuerzos que van a estar presentes, no solamente la compresión que acabamos de ver anteriormente en el ejemplo sencillo. Entonces, voy a pasar a describir uno por uno cada uno de ellos, basados en este pequeño ejemplo cotidiano, que es una chica, una gimnasta, que está balanceándose, haciendo todo su contorsionismo en este pórtico que está sujetado por unos cables, ¿no? Entonces, vamos a ver qué esfuerzos actúan. El primer esfuerzo es el ya conocido, es el esfuerzo de compresión que va a actuar sobre esta columna, ¿no? Entonces, al soportar la carga de la señorita, ¿no? Que puede pesar pues 81 kilogramos, llamemos así, kilogramos fuerza, por si acaso. Entonces, hay una fuerza de compresión que va a hacer de que la columna tenga este efecto, ¿no? Entonces, ese es el primer esfuerzo que podemos identificar, el primer esfuerzo.
El segundo esfuerzo que viene en contra, en sentido contrario a la compresión, se podría dar en los cables, ¿no? Estos cables, al moverse la señorita de un lado para otro, estos cables van a soportar un esfuerzo en sentido contrario a su eje, y este esfuerzo, este segundo esfuerzo, se va a llamar tracción. Entonces, eso también lo hemos estudiado, hasta ahí no hay nada nuevo. Yo creo que ya todos tenemos claro, hay armaduras que están sometidas en compresión, en tracción, los elementos, ¿no? Ahora analicemos la barra, ¿no? Que podría ser modelada como la viga en el pórtico. Entonces, esta barra, por efecto del peso, va a sufrir una deflexión, ¿no? Una deflexión, pero esa deflexión, si nosotros cortamos un pedazo de la barra y la aislamos, la barra va a tener un esfuerzo que se llama la flexión. Tercer esfuerzo, ¿no? Y va a generar momentos, un momento por aquí, un momento por acá y un momento por acá, ¿no? Entonces, también tenemos ese concepto del curso de resistencia de materiales. Pero acá vienen dos tipos de esfuerzos que nosotros también hemos podido ver, y el primero va a ser el esfuerzo de cizallamiento o cortante, ¿no? Que se va a dar exactamente, se puede dar a lo largo de todas las secciones, pero con más presencia, o el valor numérico mayor va a ser el que está más cerca a la columna. Entonces, la cortante, que usualmente usamos como valor B, ¿ya? Va a ser mayor, cercano a la columna, y obviamente en el centro va a ser mucho menor, ¿ya? Por eso cuando ustedes en resistencia de materiales tenían una viga simplemente apoyada, ¿no? El momento era así, ¿no? Positivo, y el esfuerzo cortante era así, ¿no? ¿No? Así. Entonces, los mayores esfuerzos cortantes, ya sea en positivo o negativo, ocurrían cercano al nodo o a la unión. Entonces, este cortante se podría decir que es un cuarto tipo de esfuerzo, ¿no? Cortante, miren, ¿no? Entonces tenemos compresión y tracción, que podemos juntarlos. El flexión, que es debido a momentos, que la cortante, que es una fuerza cortante B, ya no es un momento, y luego existe un quinto esfuerzo que se va a dar en la mano de la señorita con la barra, ¿no? Que va a ser el movimiento oscilatorio de la señorita al balancearse de un lado a otro. Va a lograr de que en esta unión, si aislamos un pedacito donde ella tiene la mano y lo sectorizamos por acá, va a generar un momento, pero ya no en el plano XY o en el plano frontal, sino en un plano perpendicular, que sería este, ¿no? Serían las manos, ¿no? Donde se apoyan las manos. Y ese esfuerzo, que podría ser un quinto esfuerzo, es el esfuerzo de torsión, ¿no? T. Vamos a repasar. Entonces, el primer esfuerzo podría ser, si lo queremos agrupar, compresión más tracción, ¿no? El segundo esfuerzo va a ser el flexión. El tercer esfuerzo va a ser corte. Y el cuarto esfuerzo podríamos decir que es torsión, ¿no? Entonces, estos cuatro esfuerzos, estamos agrupando el primero con el segundo, son los que intervienen a nosotros poder analizar nuestras estructuras, ¿ya? No hay otro más, ¿ya? Los cuatro intervienen, claro, profesor, pero nosotros en resistencia de materiales solo hemos hecho flexión y corte, ¿no? Y tracción, no hemos llegado a torsión. Puede ser porque en ciertas estructuras la flexión, el componente de la flexión es mucho mayor al componente de corte, y en otros la componente torsional a veces es también un poco despreciable. Entonces todo depende. Ahora vamos a darle el sentido físico, vamos a ver cómo se expresan. Esta es una manera cualitativa de explicar los esfuerzos que ocurren en una estructura tan simple como el pórtico, pero ahora tenemos que saber de manera cuantitativa cuál es la expresión, la fórmula
matemática, a través de cuál vamos a calcular estos esfuerzos, ¿no? Ustedes ya han visto eso cuando han visto estática y han podido calcular, o resistencia de materiales, y han podido calcular pues el momento flector y la fuerza cortante, ¿no? Vamos a hacerlo ahora por los métodos energéticos, ¿no? Y al hablar de métodos energéticos tenemos que saber de cuál es el postulado del trabajo, ¿no? Del trabajo externo o energía de deformación, que es un sinónimo. Y desde el colegio, desde Física 1, sabemos de que el trabajo es igual a ¿qué cosa? Es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Si nosotros tenemos aquí a la chica, la gimnasta, que está parada aquí, y queremos que mueva esta caja tirando de esta pequeña cuerda con un ángulo teta, esta fuerza que ella está usando se descompone en el sentido de donde vamos a calcular el trabajo y lo multiplicamos por la distancia que lo va a mover. Entonces podemos saber que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, eso es una fórmula que la hemos visto en física y bueno, podemos decir que el trabajo es positivo si va en el sentido que nosotros estamos jalando, o el trabajo es negativo si está en el sentido opuesto. Bueno, hasta ahí no hay nada. Este es el concepto, la definición que hemos tenido del colegio. Pero ahora vamos a darle un sentido más amplio, más analítico, ¿ya? Y para tal fin vamos a ver esta viga empotrada y embolado, ¿no? Si se dan cuenta, la viga está acá empotrada, y bueno, acá está embolado, ¿no? Es una viga así, ¿no? Acá está A, podemos por acá, por un punto va a estar el punto B, y en el extremo va a estar el punto C, ¿no? Entonces esta es una viga empotrada y embolado. Entonces, si nosotros vamos a calcular el trabajo hecho o generado en esta viga, acuérdense, estamos hablando de métodos de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema son los métodos energéticos, o el trabajo externo o energía de formación, que es sinónimo. Entonces, vamos a tener que calcular todo en función de ello, ¿no? De trabajo externo o energía de formación. Entonces, ¿qué pasa? Dice, vamos a considerar una fuerza P y un momento M. Son una estructura, ¿ya? Acá puede estar el momento M y acá puede estar el trabajo P. Pueden hacerlo al revés, no hay ningún problema. De las dos formas va a salir. El sentido de esto es, si nosotros queremos calcular el trabajo en función de la fuerza P, vamos a tener que considerar que la fuerza P, que está apoyada en cualquier punto, en este ejemplo, en el extremo, va a lograr de que la viga sufre una deformada desde un punto C a un punto C', ¿no? ¿Dan cuenta? Acá está el punto C, y se va a deformar hasta el C', ¿no? Y esa deformación va a ser medida mediante un delta. Aquí está el delta, esta es la deformación, ¿no? Aquí está. Ok, si nosotros queremos expresar, sabemos que el trabajo, ¿qué cosa es? El trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Ya, pero tenemos que expresarlo en función de tramos pequeños, ¿no? ¿Te acuerdas? Tramos pequeños, de diferenciales de delta, ¿no? Desde un punto C hasta un punto C'. Entonces, esto podremos expresarlo matemáticamente como la integral de 0, cuando está en el punto C, a delta, que es cuando va al punto C', ¿de qué? De la carga P por el desplazamiento o la deformación por el diferencial de la deformación. Entonces, esta es una expresión del trabajo en función de una carga P. Similar, podemos hacer la analogía o el mismo procedimiento, no considerando una fuerza P, sino considerando un momento M. Y en ese caso, la deformada ya no está en función de una deflexión traslacional. Esta es una deflexión, ya hemos visto al inicio que las deflexiones de los elementos son traslacionales y rotacionales.
Entonces, cuando hablamos de deflexión de un elemento, no solamente nos estamos refiriendo a traslacionales, que está medido en metros, que es este delta, sino también nos estamos refiriendo a rotacionales, que es el popular giro o el ángulo, teta, que está expresado en radianes, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma analogía para el cálculo del trabajo en función del momento. El momento, a la hora de tener una deformada, va a tener un diferencial, pero de giro, que es la diferencial teta, ¿no? Entonces, si queremos expresar el mismo trabajo en función del giro o del momento, sería desde cero, porque en el estado de reposo de B, claro, acá estamos en B, antes hicimos para C, hasta B', pero B' ocurre cuando tenemos el giro total, teta, que es un giro, sabemos que es este, ¿no? ¿De qué más? Del momento por el giro, por el diferencial del giro, ¿no? Entonces, fíjense, podemos tener dos maneras de expresar el trabajo o la energía de disipación, trabajo externo, energía de disipación, tanto como para una carga P en función de la deformación translacional o en función del momento en función de la deformación rotacional, ¿no? Bueno, estos son fórmulas matemáticas, pero ¿para qué sirven, no? ¿Para qué sirven? Entonces, aquí viene el tema. Entonces, nosotros tenemos un diagrama de desplazamiento versus fuerza, ¿no? Donde podemos tener tres casos, ¿no? El primer caso es cuando la fuerza varía linealmente, ya lo hemos visto, la fuerza varía linealmente de 0 a una fuerza P, ¿no? Y cuando la fuerza es constante, siempre fue P de 0 y en una longitud es P. Pero también podemos tener, como nosotros hemos estimado la integral, es porque es válida esa expresión en general, es para todo tipo de curva, ¿no? Si se trataría esta curva, esto es el inicial, este es el general, llamemos general, la expresión general. Si se trataría de una fuerza que varía linealmente, este es el caso 1, y este sería el caso 2, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general en función de la integral, y este es el caso 1 y el caso 2. En el caso 1, cuando son fuerzas que varían linealmente, entonces el trabajo es el área bajo la curva, ¿no? La integral es el área bajo la curva. En ese caso, si nosotros resolvemos esta integral, el momento quedaría así, como un medio del momento por el ángulo, ¿ya? Expresado en momento. Si nosotros queremos expresarlo en carga, sería la carga por la deformación entre 2. Ahora, si estamos en el caso 2, que la fuerza es constante, el trabajo sería el momento por el ángulo, porque es el área bajo la curva. Y si queremos expresarlo con fuerza, sería la fuerza por la deformación, ¿no? Entonces, eso es básicamente para ir ubicándonos cómo salen estas expresiones, miren, en función del momento y en función de la carga, ¿no? Ahora, uno de los principios de la física es la conservación de la energía, ¿no? Y de la energía de deformación. Entonces, nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso lo sabemos, es un concepto, un postulado general de la física. Entonces, la capacidad de realizar el trabajo de la energía está debida a la deformación que puede sufrir esa estructura, ¿no? Entonces, también podemos aplicar el principio de conservación de la energía para establecer el trabajo realizado, por ejemplo, de estructuras elásticas, ¿no? ¿Debido a qué? Al trabajo realizado por las fuerzas internas. Entonces, podemos igualar que el trabajo externo de una estructura debe ser igual al trabajo interno. Bueno, y el trabajo externo es igual a la energía de deformación. Entonces, estos son postulados. En ningún momento se tiene que perder energía porque sabemos que el principio de la conservación de energía es válido. Genial. Entonces, hasta ahí hemos hecho un repaso de física. Ya muchos de ustedes se habrán acordado cuando llevaron sus cursos, quizás en la universidad también.
Ahora, profesor, pero ¿dónde está la fórmula para las estructuras que queremos estudiar? Bueno, vamos a ver la primera. Entonces, ¿cómo calculamos la energía de deformación para armaduras? ¿No? Este es el primer caso. Acuérdense que en el curso de análisis 1 vamos a llevar armaduras, vigas y pórticos, ¿no? Entonces, el tema de armaduras, ¿cómo calculamos la energía de deformación? Entonces, acá muchos se acordarán cuando llevaron resistencia 1 de que tenemos esta armadura, ¿ya? A, B, C, D, está apoyada aquí en A y tiene un apoyo en C. Y de acuerdo a una carga P, que está acá, vamos a tener una deformación delta, ¿no? ¿Sí? Una deformación delta. Una deformación delta, o algunos le dicen la anda así también, ¿no? Como quieras, ¿no? Entonces, de nuestros cursos preliminares sabíamos que esta deformación delta o lambda es la fuerza por la longitud de la barra entre el área y el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, eso ya sabemos, es un concepto que lo venimos arrastrando, lo sabemos de antes. Si nosotros tenemos ya lambda o delta, como quieras llamarle, y sabemos que la fuerza varía linealmente, entonces esta es la expresión, reemplazamos, pues, ¿no? Y ya podemos hallar qué cosa el trabajo en función de FL entre AE. No hay problema, acá tenemos la expresión. Entonces, ya tenemos una primera fórmula que podemos usar para el caso de armaduras, ¿no? Acá está la fórmula, ¿ya? Delta es igual a F, que es la fuerza por la longitud de la barra, entre E. Los que no saben, E es el módulo de elasticidad. Yo creo que todos lo saben, módulo de elasticidad, ¿no? Que depende mucho del material, ¿ya? Si es concreto, tiene un módulo de elasticidad, 200 GP, gigapascal, si es acero, tiene otro. Entonces, esto es una propiedad intrínseca de la materia o del material. Y A es el área, ¿no? Que es una propiedad geométrica, área. Entonces, acá tenemos algo que en función del material y acá algo en función de la geometría, ¿no? Esto lo sabemos, acá están los dos parámetros. Bueno, y también tenemos el trabajo, ¿no? El trabajo que es P lambda entre 2. Ya sabemos porque como es una fuerza que varía linealmente, el trabajo es el área sobre la curva, ¿no? Bueno, si reemplazamos acá lambda por este valor, vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Genial. Esta es la energía de deformación o almacenada de la barra. ¿De qué barra? De la barra de análisis, ¿no? Si estamos analizando la barra DC, va a ser de la barra DC. Pero en general para todas las barras, pues, ¿no? Bueno, ya tenemos la primera expresión. Mira, esta expresión, esto es la expresión para axial. Axial, así le llamamos nosotros, ¿ya? Entonces, el principio sería de que la energía de deformación de toda la armadura sería la suma de la energía de todas las barras que están presentes en la armadura, porque acá es de solo una armadura, ¿no? De la armadura CD. Pero si nosotros queremos saber de toda la armadura, tendríamos que usar la sumatoria de todas las armaduras, ¿no? Y acá está el concepto, dice, la energía de deformación de la armadura completa es igual a la suma de las energías de deformación de todos sus elementos. Genial, entonces ya hemos calculado la energía para una armadura. Entonces, a este componente se le llama axial, ¿no? Axial, componente axial, ya le dije. Y en el componente axial están metidos los esfuerzos, ¿qué cosa? Compresión más o tracción, ¿no? Los dos primeros, en los dos primeros. Acuérdense que los dos primeros los hemos unido, ¿no? Acá cuando hemos hablado de unir los grupos, aquí, ¿no? Compresión o tracción, todo este compresión o tracción se le puede decir axial. Claro, axial porque es un esfuerzo que viaja a lo largo del eje del evento, ¿no? Ya está, ya tenemos la primera parte, el primer componente. Acuérdense que eran 4, ¿sí o no? Eran
compresión o tracción, que los vamos a juntar con axial, corte, momento, y el tercero, torsión. Son 4 componentes que tenemos que sumar para hallar la energía total. Recién hemos hallado el primero, que es el que ocurre en armaduras. Vamos a ver luego qué pasa con las vigas, ¿ya? Ya hemos terminado con armaduras, ahora vamos a ver qué pasa con las vigas. Similar con ese análisis que hemos hecho anteriormente, vamos a poder hacer en una viga. Vamos a tener que hallar una sección de cualquier lado de la viga, que podría ser esta, o esta sección, y lo pasamos acá. Y en esta sección va a ocurrir el esfuerzo momento y un diferencial delta, ¿no? Que el diferencial delta puede ser expresado como momento entre EI por diferencial de X, ¿no? Siendo el diferencial de X el tramo de análisis, un tramito de análisis, ¿no? Reemplazamos este diferencial teta en la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Las fórmulas las hemos expresado en función de fuerza y en función de momento. Vamos a reemplazar en función de momento y podemos si reemplazamos, como le digo, el diferencial teta en la primera fórmula de acá, la 1, o sea, reemplazamos 2 en 1, nos va a dar esta expresión de acá. Esta expresión de acá, ¿no? Y esta expresión de acá es la componente del momento en una viga, ¿no? Para ser bien estricto, dice, la expresión para la energía de formación de toda la viga se puede conseguir mediante la integración, porque sigue siendo un área, que es la integración de esta expresión, ¿no? Acá está, abajo, acá está la integración, la integración. ¿De dónde? Bueno, la viga empieza en 0 y se va hacia L, ¿no? Entonces tienes que integrar como límite inferior 0 y como límite superior L. Y aquí está, como límite inferior 0 y como límite superior L. Entonces ya tenemos la componente del momento, que le llamamos antes flexión, ¿no? Flexión. Bueno, flexión, momento, como quieran. Entonces, axial y flexión. Fíjense que también aquí podemos decir, ¿qué pasa en los pórticos? En la viga solamente hay momento, pero no hay axial, ¿no? Pero en los pórticos sí podemos hacer los dos. Entonces, para el caso de un pórtico, tiene que ser la suma de los dos tipos de energías, de las fuerzas axiales y de las fuerzas de flexión. Y aquí está, miren, esta es la fórmula. Esta es la fórmula, ¿no? Ya la hemos deducido. Acá está axial y acá está flexión. Flexión. Entonces, las deformaciones axiales en pórticos, ¿qué pasa? Son generalmente más pequeñas que las deformaciones por flexión. Y usualmente son despreciadas en el análisis. En los cursos de universidad, en posgrado, a veces, para hacerlo más rápido, el profesor decía de que podían despreciar los efectos axiales, ¿no? En los pórticos, ojo. Pero ahora no, pues porque ya tienes calculadoras y además ahora los exámenes son virtuales, puedes usar la computadora, ¿no? Pero sí, son mucho más pequeñas, representan el 2%, 3%, son bien pequeñas. Y unas, no sé, 6 toneladas metros, el otro 0,2, es bien pequeña, ¿ya? Pero, profesor, usted nos dijo que había cuatro tipos de esfuerzos o 4 grupos de esfuerzos y solamente ha demostrado 2. Pues bueno, ahora como trabajo para ustedes, revisando la bibliografía que se les ha otorgado, ustedes tienen que ver la forma de cómo demostrar o cómo se demuestra los otros 2 esfuerzos, ¿no? La fórmula completa para la energía es esta. Esta es la fórmula completa, donde tiene la componente axial, acá está, ¿no? Ya lo hemos visto. Tiene la componente de la flexión, ya lo hemos visto. Tienes una componente de corte y tienes una componente de torsión, ¿no? Entonces, si nosotros en estricto, y es por eso es uno de los
motivos cuando hacíamos cálculos manuales y lo comparas con el SAP tiene algunas diferencias. Lo que pasa es que el SAP lo calcula todo, lo calcula todo. Calcula la energía por corte o los esfuerzos por corte, calcula los torsionales, todo lo calcula. Entonces, para darles una idea, el componente del corte está en función de un factor K, que puede depender de la forma del elemento, ya sea viga, columna. Si es una forma rectangular, este valor de K vale 6/5. Si es circular, vale 10/9. Y si es un perfil tipo I o W en inglés, es 1. Entonces, eso está bien. A es el área. G, ustedes ya lo han visto en resistencia de materiales, ¿no? Es el centro de gravedad, ¿ya? Y ese es con respecto a corte. Si estamos hablando con respecto a torsión, T es el momento torsional, hay un esfuerzo acá, momento torsional. Hay el G, que es el centro de gravedad, y que es el momento de inercia, ¿no? Ya sabemos que I es el momento de inercia respecto a ¿qué cosa? Respecto a un punto de evaluación, respecto al punto de evaluación de donde está el efecto torsional. Entonces, bueno, eso es todo, ¿no? Cuando se trata de flexión, el efecto de la fuerza cortante es pequeño en comparación ocasionado al momento reflector. Claro, aquí, si estamos hablando de pórticos, el que va a tomar bastante relevancia va a ser la flexión, ¿no? Si estamos hablando de armaduras, el que va a tomar relevancia es el axial porque la flexión se anula, no hay momentos en una armadura y sin embargo sí puede haber corte y torsión. Entonces, lo que vamos a dejar como trabajo o como tarea para casa, que espero que lo puedan hacer, es ver la demostración de estas dos expresiones que continúan, ¿no? Y acá lo pongo, temas a investigar. Demostrar la expresión matemática para la energía por corte y demostrar la expresión matemática para la energía por torsión. Ok, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda, una consulta que quiera compartir con la clase? Sí, Abel. Ingeniero, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, por supuesto, dime. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos saber si la fuerza varía linealmente con respecto al área, si es constante o si es curva? Lo que pasa es que para análisis lineal, elástico, acuérdate que en las primeras clases expliqué eso, ¿ya? Cuando estábamos en un tipo de análisis es de una forma y cuando estábamos en otro tipo lineal, no elástico, es otra forma. Lo que nosotros vamos a usar es el análisis lineal elástico. Entonces, la curva es lineal y es esta, ¿no? La que hemos visto. Esto es lo que hemos visto en la primera. Esta es la curva que vamos a usar. Esta es la curva que vamos a usar, ¿no? Porque nuestro análisis son lineal, acuérdate, ¿ya? ¿Te acuerdas de la primera clase que estuvimos viendo? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, ingeniero, sí. Ya hay que revisar, ¿ya? Entonces, si en un futuro alguno de ustedes quiere llevar un curso de especialización o después para análisis no lineal, ya tendría que ver otro tipo de curva. Y si es un no lineal, no elástico o plástico, es otra curva. Son 4 curvas posibles que lo hemos visto que pueden ocurrir. Para análisis estructural a nivel de pregrado usamos el cálculo lineal elástico, ¿ok? Que corresponde a esa curva que vemos ahí. ¿Ok? Sería bueno de que hacerles recordar mirando la clase, ¿no? O sea, es muy importante que ustedes recuerden y que estén repasando, por favor, tienen que repasar, ¿no? De ahí, a ver, vamos a ver las clases anteriores. Vamos a ver las clases anteriores. Análisis estructural 1, clase. Y eso lo teníamos en las hipótesis. Claro, en las hipótesis de análisis estructural lo revisamos. ¿Ya? Aquí lo estuvimos viendo. Y aquí les enseñé las curvas que se pueden dar.
Claro, acá está. Fíjate, Abel, en la diapositiva 23 de la clase hipótesis de análisis estructural, vemos todos los análisis que podemos tener. Es el lineal elástico, es el que nosotros vamos a realizar y en base al cual la norma técnica peruana, la E030 de sismo resistente, también está basada. Pero no solamente existen este tipo de análisis, existen no lineal inelástico, lineal inelástico, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su propia energía de deformación, fíjate, ¿no? Entonces nosotros, el trabajo que vamos a usar es esta, la que está en el extremo superior izquierdo. Claro, hay varios tipos de análisis que se pueden hacer, ¿ok? A ver, otro alumno que quiere hacer una consulta. ¿Alguien desea hacer una consulta? Ya, entonces, para el día de jueves vamos a entrar ya al primer método energético. Ojo que estoy dejando como tarea de investigar para el día de hoy, tienen que investigar cómo sale la componente torsional y la componente de corte. Es muy importante, yo no lo estoy diciendo porque se lo estoy dejando para que investiguen, ¿no? La componente por corte y la componente por torsión. ¿Ya? El día jueves vamos a revisar el primer método energético y el primer método energético corresponde al trabajo virtual. El trabajo virtual tiene esas componentes, ¿no? Tiene la componente tanto en axial, que si es armaduras, y en base a esas expresiones se va a desarrollar los ejemplos. Así que quiero que estén viendo eso, porque de ahí vamos a hacer también pórticos y en pórticos vamos a usar ciertas componentes también de corte, ¿no? ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces esa es la sesión del día de hoy. Ya, si no hay más preguntas, voy a... Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí, claro, dime. Con respecto a las armaduras, para el tema del módulo de Young, ¿va a ser para todos el mismo o va a variar? No, acuérdate que el módulo de elasticidad o módulo de Young depende de la composición del material. Si en armaduras te dicen que es muy poco probable en realidad, ¿ya? Siempre en armaduras va a ser el mismo material, pero de repente para un ejemplo didáctico te cambian, ¿no? Pero es muy poco probable. En realidad, si es una armadura de madera, es madera. Si es de acero, acero. Entonces, el módulo de elasticidad es el mismo para todos los elementos de la armadura, ¿ya? Eso es como caso práctico. Lo que sí varía en las armaduras son las secciones. Los pórticos, los elementos que están en las correas inferiores de las cerchas o armaduras tienen mayor área de las que están en las correas superiores. Y eso responde a que las inferiores soportan mayor esfuerzo, ¿ya? Entonces, correcto, el módulo de elasticidad tiene que ser el mismo para todos los elementos de la misma armadura. ¿Está bien? ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Ok, bueno, jóvenes, entonces los espero el día jueves. A ver, Hugo Hidalgo. Sí, Hugo, dime. Claro, dentro del trabajo virtual, ¿ya? O bueno, en general, durante el curso, nosotros no, vamos a tener que calcular las deformaciones debido tanto a cargas externas, tanto por factores climáticos, como tú dices, que en el curso se llama gradientes de temperatura, tanto por errores de fabricación, si es que una barra es más larga o más corta, ¿no? Y tanto por asentamientos. Entonces, todos los efectos posibles que puedan ocurrir a una estructura se tienen que considerar. En las armaduras, precisamente,
Los efectos térmicos responden a una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que corresponde considerando un factor que se llama el factor factor de dilatación térmica, ¿no? Entonces, con ese factor de dilatación térmica se asume que la armadura o el elemento de la armadura está sometida a esfuerzos, ¿ya? Recuerden, siempre todos los aspectos se consideran. ¿Ok? ¿Alguien más desea hacer una consulta? Fíjense en mi pantalla, esta es una armadura que estuve modelando. Como dijo su compañero, todas las elementos de estas armaduras deben tener el mismo módulo de elasticidad. Pero, por ejemplo, tú puedes decir que las barras A, C, E, G y I tienen un área, que la barra IJ y la barra BA tienen una área menor, y que las barras B, D, F, H y J tienen menor área. Y eso es lógico, eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Porque las barras inferiores son las que están soportadas a mayor esfuerzo, ¿no? Mayor compresión o tracción. ¿Alguien más desea hacer una consulta? ¿Nadie? Ok, entonces, Richard. Sí, Richard, dime. Tema, no es académico, sino ¿dónde va a subir los videos de las clases? Ah, sí, lo subo a un canal de YouTube. Ustedes búsquenme en el YouTube, buscan mi canal, ¿ya? En este canal que yo tengo, mis videos, ¿no? Aquí yo subo de todos los cursos que dicto en la universidad. Por ejemplo, tengo una lista para lo que es estructuras hidráulicas, ¿ya? Tengo una lista de diseño en acero. Bueno, no dicto en la en la 1. Tengo para análisis estructural 2, ingeniería sísmica y puente, ¿no? Entonces voy a crear una lista ahora, después de la clase, y voy a subir los videos, ¿ya? Entonces, tienen que suscribirse. Buscan con mi nombre, Horacio Soriano Álava, y se suscriben. Entonces, cada vez que yo subo un video de cualquier curso, ustedes lo pueden ver, pues. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces los espero el día jueves. Ya saben, tienen que repasar lo que les he indicado. Sin ello van a volar en la solución de ejemplos. Con todo, buenas noches. Nos vemos el jueves. Buenas noches con todos. Buenas noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.